noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí en este programa y gracias de verdad a nuestros invitados que aceptaron estar en este estudio de CNN de la Ciudad de México. Javier Oliva, gracias Javier por estar aquí. Carmen, gracias por Javier es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y coordinas el Diplomado de Seguridad Nacional y el Diplomado de Gobernabilidad y Seguridad Pública de la UNAM. Gracias Javier por estar aquí. Alejandro Hoppe está aquí como analista y experto en materias de seguridad. Y bueno, pues Alejandro, gracias nuevamente por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ni darle vueltas, estamos en México siguiendo con azoro lo que ha ocurrido del viernes para acá, básicamente, con una circunstancia en donde se activó el llamado Código Rojo, se ha puesto el foco en Jalisco por la irrupción violenta de este llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación, que bueno, pues generó todo lo que hemos seguido muy de cerca y que les pido, Javier, Alejandro, podamos dar paso a nuestra compañera Krupskaya Liz, que nos presenta un resumen de lo que ha estado pasando para llegar con ustedes para analizar qué hay detrás de todo esto. Volvemos después de escuchar a Krupskaya para escucharlos en el estudio de CNN. Adelante, Krupskaya. Las fuerzas federales de seguridad continuarán en el estado de Jalisco hasta desarticular al cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es lo que dijo este lunes en entrevista con la cadena Televisa el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido. Precisamente la llamada Operación Jalisco fue la que detonó, según las autoridades, los hechos de violencia ocurridos en 25 municipios el viernes pasado, con un saldo preliminar, según el gobierno local, de 10 muertos, entre estos 6 militares, a los cuales se les rindió tributo. Nuestro reconocimiento perenne a ellos y nuestro apoyo incondicional para sus padres, esposas e hijos. Un despliegue de la delincuencia organizada que en pocas horas realizó al menos 39 bloqueos de vialidades, incendió varios vehículos, bancos y gasolinerías y derribó un helicóptero militar. Cada que se sienten amenazados estos líderes de esta organización criminal, así actúan para distraer la atención. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una organización criminal que tendría presencia en varios estados, entre ellos Jalisco. Cuando yo llegué a tomar la administración, ya estaba enquistada esta organización criminal, había permeado policías municipales, procuraduría, instituciones inclusive federales. Para algunos observadores, la corrupción es uno de los factores que permitió un despliegue como el que realizaron el pasado viernes. Esa acción bien planificada no se puede entender si no pensamos que hubo aspectos de corrupción conectados a estos eventos importantes en diversos niveles y en diversos gobiernos. Y por ello dicen, es necesaria una investigación a fondo. La Fiscalía de Jalisco ha señalado que se ha desactivado el Código Rojo en el estado impuesto a raíz de estos hechos y que las fuerzas de seguridad locales permanecen en fase preventiva. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. 6 militares, 8 presuntos delincuentes. Krupskaya Liz, gracias por esta información. Alejandro, bueno, ¿cuántos elementos, cuántas imágenes que sacuden por lo que involucra todo esto? ¿Cómo explicarías qué significa esta irrupción violenta, este operativo fallido? Porque si el operativo tenía como propósito desarticular un cártel como el de Nueva Generación o detener a sus líderes, pues hasta el momento lo que hay son puras pérdidas y no parece que haya a cambio algo pues a beneficio, digamos, de la acción del propio Estado. ¿Qué balance haces de todo? Bueno, primero yo creo que hay que poner esto en contexto. No es la primera vez que sucede en esta región del país. Hubo hay por lo menos 2 ejemplos de narcobloqueos relativamente amplios en el occidente del país, uno en 2011 y uno muy amplio en agosto de 2012, donde al parecer hubo también un intento cercano, que estuvo cerca de detener a Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Mi intuición es que, dada la virulencia y la amplitud de la reacción del grupo criminal el viernes, es que estuvo relativamente cercana a la captura ¿Del Mencho? O del Mencho o de algún otro alto líder de la organización. Solo eso podría explicar la virulencia. El segundo punto es que este
grupo. Que queda claro que no lo lograron. Al parecer no lo lograron. Ya nos lo hubieran dicho, ya se hubieran dicho. O si no lo han dicho, lo tendrán que decir, pero hasta el momento no sabemos nada, de que fue fallido el intento. ¿Tú piensas que por la magnitud pudo haber estado cerca? Que estuvo relativamente cerca. El segundo punto que yo apuntaría así de arranque es que la organización parece que está más o menos intacta. Sus correas de transmisión entre el liderazgo y las células en el terreno parecen no haber sido tocadas hasta ahora. Yo contrastaría esta reacción con la que se da, o la ausencia de reacción que se da, por ejemplo, con la captura de la Tuta hace algunas semanas, o la captura del Z-40 en 2013, ¿no? Ahí las organizaciones ya estaban muy diezmadas, y no pueden reaccionar de esta manera, ¿no? Bueno, les preguntaré, Javier, Alejandro, en un momento más, esto de nueva generación, ¿qué cosa es? ¿Es un nuevo cártel? ¿Ya estaba? ¿De dónde viene? Pero déjenme, antes de llegar a eso, Javier, también preguntar algo que platicábamos antes de entrar al aire. Esto de derribar un helicóptero de las Fuerzas Armadas es muy fuerte por muchas razones. ¿Qué piensas de ello? ¿Qué helicóptero era? ¿Qué significa que lo hayan tumbado? ¿Qué significa que haya muertos en seis en esta parte de la historia? Bueno, lo primero que hay que analizar es las condiciones en las que se da este enfrentamiento, este aterrizaje de emergencia, porque seguimos... ¿Es aterrizaje de emergencia o lo tumban? ¿Cómo fue? Es un aterrizaje de emergencia, sí, porque no estalla, es decir, el aparato no termina completamente destruido. Habrá que ver si se puede reconstruir, pero bueno, eso sería materia de otro análisis. Lo que sí es que seguimos viendo una clara ausencia de corresponsabilidad de parte del gobierno de los Estados Unidos para el manejo de las armas. Es decir, haya sido un RPG-20, un lanzagranadas, o haya sido un fusil Barrett 50 milímetros, ¿cómo ese tipo de armamentos, cómo se adquiere, quién lo transporta, quién lo pasa, quién lo pone y quién se los enseña a usar? Entonces, todo esto nos pone en un escenario verdaderamente complejo, en donde seguimos viendo la falta de cooperación de las autoridades estadounidenses en el control de la venta de las armas, con los datos que son públicos respecto de quién tiene esta responsabilidad. Los dejamos salir, pero los dejan entrar, o sea que... Sí, bueno, pero es igual que el tema de la droga, ¿no? Aquí pasa y pero dime una cosa, pasar también. ¿Qué cosa es? ¿Es un lanzagranadas? ¿Qué cosa es? Bueno, o sea, para imaginar qué tipo de herramienta, qué tipo de arma puede hacer eso. Aunque todavía no es público el peritaje, hay dos opciones. O fue un lanzagranadas, un RPG-20, o bien fue un fusil Barrett 50 milímetros. Este fusil atraviesa cualquier blindaje comercial que es hasta el número 6. Entonces, la disposición de este tipo de armamentos está muy controlado en Estados Unidos. Entonces, sí es algo mucho más serio, y lamentablemente la autoridad no ha dicho mucho en ese sentido del manejo de las armas, porque entonces el sentirse con esta capacidad de fuego para hacerle frente a las Fuerzas Armadas nos está hablando de una dimensión de pertrechos. Bueno, pues ayer o antier detuvieron a un estadounidense aquí en la delegación Benito Juárez con tremendo arsenal, ¿no? Entonces, en un coche. Sí, entonces estamos viendo cosas que nos alejan un poco de este sentido de cooperación o de control de las armas entre los dos países, que a mí me parece clave, porque evidentemente los criminales pueden sentirse con la capacidad de desafío a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas Federales cuando tienen estos recursos a disposición. Bueno, los tienen a disposición y en este caso los usaron, que ese es el asunto, ¿no? Alejandro, Javier, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Sí, aquí el tema es... En Acapulco, sí, en el mismo carro. Javier, Alejandro, bueno, sigo escuchando en el corte. Tenemos aquí la hoja que nos da nuestra producción de las fotografías que da a conocer la autoridad de los detenidos, ¿no? Una persona, una mujer, María Elba Carolina Vega, los demás personajes que están aquí con el sello de detenidos. Frente a qué estamos, Alejandro, lo que corresponde a las organizaciones criminales. ¿Quiénes son estos del cártel Jalisco Nueva Generación? ¿De qué rama vienen? ¿De qué están compuestos? ¿Qué tan poderosos son? ¿Son de verdad el nuevo cártel más poderoso de México? El cártel de Jalisco Nueva Generación proviene de dos matrices criminales distintas. La primera es el llamado cártel del Milenio, cártel de los Valencia, que fueron de los pioneros en la producción de metanfetaminas en México allá en los 90s. De hecho, ellos venían más bien de Michoacán, ¿no? Y de Nemesio Ceguera es michoacano.
La segunda matriz es el del famoso Mencho. La segunda matriz criminal del que surge el cártel de Jalisco Nueva Generación es la estructura de Nacho Coronel, que Nacho Coronel, uno de los lugartenientes del cártel de Sinaloa, cártel del Pacífico, que mantenía en Guadalajara. Nacho Coronel es abatido por elementos del ejército mexicano en 2010. Y esa estructura acaba formando, junto con los remanentes de la organización de los Valencia, el cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Pero es una derivación del cártel de Sinaloa? Inicialmente se le pensaba una suerte de franquicia. No es que sean enemigos, es una derivación, pero es una ampliación. Se les pensaba como una suerte de franquicia o de socio menor del cártel de Sinaloa. Lo que ha pasado en estos años que han ido adquiriendo ellos autonomía frente al hermano mayor sinaloense, ¿no? Y se han convertido probablemente a estas alturas en los mayores jugadores en el mercado de las metanfetaminas, y sin duda ¿conexión asiática? Probablemente con conexiones asiáticas, tanto para la obtención de precursores como para la exportación de algunas drogas. ¿Cuánto? Pues no sabemos. De que comparar los tamaños relativos de organizaciones criminales siempre es muy aventurado. Tenemos información demasiado escasa sobre la operación de los mercados ilegales como para hacer afirmaciones categóricas, pero sin duda eso es una organización criminal en ascenso y es una organización criminal de alta peligrosidad. Alta peligrosidad. Por lo pronto su actuación se entiende como reacción a un intento del gobierno, un intento de las autoridades de capturar a sus líderes o de desarticularlo. Así se entiende lo que pasó. ¿Lo que ha pasado? Yo tengo un punto de vista diferente. A ver, yo creo que porque hay 39 bloqueos, 15 muertos, incendiadas gasolineras. Si esa fuera la versión, sería la peor de todas. Es decir, tener una capacidad reactiva de esas dimensiones. Pero ¿cómo entiendes las cosas? Lo veo más bien como una advertencia, es decir... ¿Pero para qué harían eso? Justamente para delimitar. Justamente, ¿tú crees? Pero delimitar así no vas en un día puente. Porque justamente el día que se va a anunciar el operativo... Jalisco, justamente se dan estas movilizaciones que llegaron a varios estados de la República. ¿Es más reactivo? O sea, perdón, ¿cómo llamaste? Bueno, una amenaza, ¿no? Una advertencia. ¿Tú qué crees, Alejandro? Porque es un punto muy importante. Creo que la interpretación más colocada en la prensa y los analistas es reaccionaron a la intentona de capturar líderes. ¿Tú dices que no? Déjame decirte porque según la información pública disponible, tendría que ver más con una fórmula de poner las condiciones. ¿En un antes de? En un antes de. ¿Tú qué crees, Alejandro? ¿Un antes de? No sé cuáles sean las motivaciones de. Me cuesta un poco de trabajo que uno pensar que una organización criminal se decida a mostrarse así directamente al Estado si no está en juego la supervivencia del liderazgo, la supervivencia de la organización. Yo creo que sí, o sea, deben de haber calculado que una serie de acciones como las que tuvieron lugar el pasado viernes, los iban a poner en el primer lugar de las prioridades de la persecución del Estado. Y la atención nacional y nadie puede desafiar al Estado. O sea, entonces nadie gana. ¿Estás del todo seguro o no? Sí, estoy seguro. ¿Que fue amenaza? No, es decir, una forma de adelantarse, digamos, o sea, poner condición. Porque finalmente también se trata de una está difícil saberlo, pero disuasiva. Ya lo habían hecho, no, yo insisto, ya lo habían hecho. Pero los del cártel no sabemos, no lo sabemos con precisión, pero sí sabemos que en 2011 lo hicieron y sobre todo en agosto de 2012, yo creo que es importante revisar de nuevo ese incidente. En agosto de 2012 hacen 22 bloqueos a lo largo y ancho de Jalisco, incluso se extiende a Colima. Es un nuevo tipo de criminalidad también. O sea, también las organizaciones van involucionando. Yo no utilizo palabras positivas para este tipo de expresiones, ¿no? Es decir, van involucionando ante las diferentes circunstancias. Entonces, estamos viendo las experiencias de grupos que se han debilitado, que han prácticamente quedado disueltos, como los Caballos Tempalarios, la familia michoacana, los Zetas, el Cártel del Golfo. Es decir, este proceso de adaptación. Es decir, a mí el arsenal requisado, las armas utilizadas, sí me hablan de otras variables. Eso sí. Es decir, hay otras condiciones. Y aquí es muy importante ver qué tanta participación y coordinación hay de las autoridades locales. Porque esto es fundamental.
¿De Jalisco? Sí, es decir, en ese sentido del compromiso, la coordinación. En la mañana, en la mañana el procurador suspende el código rojo y en la tarde el Comisionado Nacional de Seguridad dice, no señor, el código rojo va a seguir. Es decir, cuando tú ves estas contradicciones y situaciones críticas, ¿y a quién le toca decidir? Pues la Federación, desde luego. Porque la Federación fue la que tomó el control del asunto por eso, operativo. Entonces, como el procurador del Estado dice que lo va a suspender. Yo creo que sí hay un problema de coordinación de esto, y hay un problema de capacidades, ¿no? Que es un problema de capacidades que no se ve directamente en los números. Jalisco, hoy estaba revisando los datos, tiene más o menos 11,000 policías estatales. 11,000 policías no es poco. Ahora, de esos, el problema es más de calidad más que de números. De esos 11,000, solo 1,850 pertenecen a esta nueva policía acreditable que le llaman la Fuerza Única Jalisco, que fue de hecho objeto de una emboscada hace algunas semanas. 15 de esos elementos murieron hace unas semanas, una emboscada presuntamente realizada por este mismo grupo. A ese tipo de hechos me refiero. Ya. Sí. No, o sea, ahora, Jalisco se lleva la atención porque ahí ocurrieron las peores cosas, pero no es solo Jalisco. ¿Qué área nacional, qué área del territorio nacional abarca esta conflictiva de estos últimos días, Javier? Bueno, la colindancia con los estados de Colima, de Guanajuato, de Michoacán, la capital del estado y la zona conurbada. Es decir, estamos hablando de una cosa mayor, ¿eh? Sí. Y yo lo que no quisiera dejar de lado es la variable electoral también. Eso, decías en el corte. ¿Por qué? Bueno, es obvio que estamos en proceso electoral. Bueno, porque esto impacta evidentemente en el ánimo de la población, de los propios partidos políticos. Las campañas se suspendieron sí, claro, en Jalisco. Y entonces sí me parece que estamos en condiciones de exigir, ¿no?, como ciudadanos, un compromiso muy serio de parte de quienes van a quedar electos en cualquiera de los procesos electorales, sean locales, estatales, e incluso en las gobernaturas pues van a haber funcionarios en la administración pública local, porque realmente el nivel que hemos estado alcanzando desafortunadamente de desarticulación, para no utilizar otros calificativos, está siendo mayor. Bueno, aquí hay un tema que no resolvimos ni vamos a resolver, pero que es un buen dilema. Esto que sucedió y que que ha sucedido, ¿es en respuesta o en reacción de un cártel como Nueva Generación al intento del gobierno de tener líderes, etcétera? ¿O no? ¿O es una amenaza por lo que podrían hacer? La pregunta en este caso sería si el gobierno y las autoridades estaban en una tesitura de hacer algo fuerte ahí, la manera en que lo anuncian, el avisar que lo harán, el poner en anticipación el tema, etcétera, ¿es una torpeza? Lo que se genera es producto de una torpeza gubernamental. Pues no estoy muy seguro, pero ha venido habiendo, yo creo que esto hay que ver la secuencia. Llevamos desde hace varios meses una escalada en la confrontación entre este grupo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y estos personajes conocidos como los Queenies, y las autoridades tanto estatales como federales, ¿no? En Puerto Vallarta en febrero se da la captura de un líder criminal que detona una balacera de horas en Puerto Vallarta. Tremenda. En marzo se da la emboscada, primero la emboscada a miembros de la Gendarmería en Ocotlán, Jalisco. Luego se da la emboscada contra los miembros de la Fuerza Única Jalisco en Quince. Vienen una serie de detenciones también de personajes vinculados al grupo. O sea, esto no se puede leer en un vacío. Esto ya es parte de una escalada. Era indispensable, yo creo que ya desde hace varias semanas el gobierno federal había decidido que era indispensable algún tipo de intervención en Jalisco. De hecho, el presidente lo incluye a Jalisco entre los estados prioritarios desde noviembre del año pasado. Entonces, yo creo que sí, o sea, se veía venir. Yo creo que el cártel se estaba preparando para algún tipo de reacción, y cuando se da esto y se lanzan la ofensiva, probablemente para intentar capturar al liderazgo, es cuando detonan algo que ya venían planeando desde hace tiempo. Javier, Alejandro, volvemos en un momento más. Entramos en la parte final, regresamos hablando, entre otras cosas, de este cártel Jalisco Nueva Generación. Volvemos con nuestros invitados. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero habremos de seguir conversando si ustedes me lo permiten. Alejandro, ¿con qué te despides del programa?
Mira, yo asemejaría esta situación que vive Jalisco y los estados circunvecinos a la situación que, por ejemplo, vivió Nuevo León allá por 2010, ¿no? Donde el Estado de pronto enfrenta una crisis de seguridad inesperada, que parecía inesperada, aunque ya se había gestado durante meses, tal vez años, y que le toma al Estado tal vez un par de años antes de reaccionar. Yo creo que a esa región del país le deparan varios meses muy complicados. Yo creo que están al final del día en una mejor situación que digamos Guerrero, que digamos Michoacán, que digamos Tamaulipas. Hay un residuo, hay una infraestructura de sociedad civil que probablemente pueda empujar una reacción de las autoridades estatales, pero yo creo que sí le esperan a esa región del país una temporada muy difícil. ¿Una escalada? Muy probablemente. Javier. Yo cerraría con la importancia que tiene la participación de la ciudadanía en estos procesos, el ir disminuyendo la tolerancia a las prácticas de la ilegalidad que encontramos en muchas partes, y la otra, la reconstitución de las policías locales. El Subsemún data del 2008. El Subsemún, para que sepa el auditorio, es un sistema de financiamiento para la reconstrucción de las policías locales y estatales. Este año tiene asignados 5,000 millones de pesos. ¿Cuánto ha impactado esto para que tengamos policías municipales y estatales eficientes? Entonces me parece que es el momento de hacer un balance muy serio, muy a fondo. Y por el otro lado, me parece que no se puede desafiar al Estado sin consecuencias, siempre dentro del Estado de Derecho, con respeto a los derechos humanos, todo lo que esto implica. Pero el desafío lanzado a las Fuerzas Armadas y al Estado mexicano es tremendo. Esto de claro. Y mira, no olvidar cómo masacraron a estos 15 policías de la Fuerza Única, en donde ni siquiera tuvieron oportunidad de defenderse. Es decir, estamos hablando frente a una organización que tiene acceso a cierto tipo, digamos, de armamento y de organización como para poder lanzar este tipo de acciones. Entonces es muy probable que en los próximos meses, y en este contexto, pues obviamente, como lo anunció el propio responsable de la Comisión Nacional de Seguridad, tenga que verse acciones muy decididas para que se restablezca la paz, al menos en las próximas semanas en Jalisco y en los estados aledaños. Pues además lo que mencionaste hace un momento, que ya se nos acaba el tiempo, pero con las implicaciones electorales en un sentido y en otro, porque aquí puede haber muchas interpretaciones de los efectos que pueda causar en la población una situación como esta en tiempos electorales. Gracias. No se puede tampoco desconocer que hay ahí pues un conjunto de situaciones que pueden afectar en un sentido o en otro precisamente los ánimos electorales de una población que está viendo esto desde luego con enorme preocupación por lo que involucra. Javier, a los dos gracias. Alejandro, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Y estemos en contacto. Gracias a los dos y a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí en este programa y gracias de verdad a nuestros invitados que aceptaron estar en este estudio de CNN de la Ciudad de México. Javier Oliva, gracias Javier por estar aquí. Carmen, gracias por Javier es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y coordinas el Diplomado de Seguridad Nacional y el Diplomado de Gobernabilidad y Seguridad Pública de la UNAM. Gracias Javier por estar aquí. Alejandro Hope está aquí como analista y experto en materias de seguridad. Y bueno, pues Alejandro... Con la cadena Televisa, el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido. Precisamente la llamada Operación Jalisco fue la que detonó, según las autoridades, los hechos de violencia ocurridos en 25 municipios el viernes pasado, con un saldo preliminar, según el gobierno local, de 10 muertos, entre estos 6 militares, a los cuales se les rindió tributo. Nuestro reconocimiento perenne a ellos. Podamos dar paso a nuestra compañera Krupskaya Liz, que nos presenta un resumen de lo que ha estado pasando para llegar con ustedes para analizar qué hay detrás de todo esto. Volvemos después de escuchar a Krupskaya para escucharlos en el estudio de CNN. Adelante, Krupskaya.
Las fuerzas federales de seguridad continuarán en el estado de Jalisco hasta desarticular al cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es lo que dijo este lunes en entrevista. Gracias nuevamente por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ni darle vueltas. Estamos en México siguiendo con azoro lo que ha ocurrido del viernes para acá, básicamente, con una circunstancia en donde se activó el llamado Código Rojo, se ha puesto el foco en Jalisco por la irrupción violenta de este llamado cártel de Jalisco Nueva Generación, que, bueno, pues generó todo lo que hemos seguido muy de cerca y que les pido, Javier, Alejandro,